Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas, y en el programa de hoy, con el motivo del Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina, que se celebra el 6 de febrero, contamos con María del Carmen Gutiérrez Vélez, que es ginecóloga, especialista en ginecología y en obstetricia en el Hospital Universitario 2 de Octubre en Madrid, y que también trabaja dentro de esa unidad especializada en mutilación genital. ¿Lo digo bien? O, a ver, María del Carmen, cuéntanoslo. Hola, buenos días, Julia. Muchas gracias por la invitación a participar en este podcast. Y sí, efectivamente, la mutilación genital femenina es uno de los temas que tratamos en esta consulta, que la dirigimos un poco a pacientes que han sufrido esta práctica y que tienen múltiples consecuencias, tanto físicas como psicológicas. ¿Cómo llegaste a especializarte en un tema tan específico como es la mutilación genital femenina en España? Bueno, nosotros como ginecólogos, pues es verdad que veíamos de forma ocasional, pero cada vez más frecuente, pacientes que provienen de países donde esta práctica se realiza de forma habitual, en la infancia generalmente. Y bueno, pues son unas pacientes que requieren un tiempo un poquito más específico, un tiempo para poder llegar a entablar una conversación y poder abordar un tema que es muy sensible, que produce muchas lesiones y que sobre todo es difícil de poder entablar una conversación de confianza pues en un ambiente pues como una urgencia de un hospital o una consulta ginecológica rutinaria. Entonces, debido a las características propias de estas pacientes, pues sí que decidimos darles pues un espacio un poquito más seguro, más íntimo, crear una consulta en la que solo las pudiésemos tratar a este tipo de mujeres, en las que les pudiésemos dar el tiempo suficiente para poder ver cuál es toda la problemática que llevan asociada y poderles dar pues una solución, si es posible, a su enfermedad, a sus secuelas producidas por esta práctica. Para quienes nos escuchan y quizá no saben con exactitud en qué consiste la mutilación genital femenina, ¿qué es exactamente? ¿Qué les hacen a las mujeres? ¿Cómo las mutilan? Bueno, pues la mutilación genital femenina se define como cualquier lesión, cualquier procedimiento lesivo sobre unos genitales femeninos que no tienen fines médicos y lo que buscan es realizar daño intencionado y ya te digo que sin ningún fin médico. Esto es una práctica que se realiza en algunos países, está ampliamente distribuido pues en el África subsahariana, pero también se realiza en Asia, en Indonesia, en otros continentes, y lo que realizan es esta práctica generalmente a niñas y mujeres en edades o bien al poquito de nacer o bien antes de casarse, con la intención de lesionar esos genitales por unas creencias que ellos tienen que es para mejorar pues ciertos aspectos de la vida de las mujeres. Entonces, ¿qué aspectos de la vida de las mujeres se pueden mejorar mutilándolas? Claro, la verdad que desde nuestro punto de vista pues es una atrocidad, pero bueno, es verdad que para ciertas poblaciones, ¿no?, ciertos grupos culturales, pues piensan que la realización de este corte o de esta lesión pues está asociado a una mejora de la fertilidad, está asociado a la pertenencia a un grupo, ¿no? O sea, ser parte de ese grupo, de ese colectivo de mujeres, a la transición entre la infancia y la edad adulta. Persiguen también evitar un poco el crecimiento excesivo de los órganos, de los genitales. Tienen falsas creencias asociadas desde hace muchos años que se transmiten de generación en generación y que se continúan perpetuando a lo largo de los años. Hay varios tipos de modalidades de esta práctica. Uh-huh. ¿Y en qué se diferencian? La Organización Mundial de la Salud lo clasificó hace unos años porque al final esto es una lesión que se realiza a grupos de niñas por personas un poco de referencia en las comunidades, pero que no son del ámbito sanitario, y además son unas lesiones que se realizan generalmente con los mismos instrumentos, que no están esterilizados, y
a niñas que lógicamente se mueven. Entonces, bueno, pues son unas lesiones muy heterogéneas, de tal forma que para un poco estudiarlas y darles una salida y un tratamiento, se hicieron como 4 grandes grupos en función de qué parte de los genitales están lesionados, y también van afectando un poco el grado, mayor gravedad, ¿no? Existen 4 tipos. La tipo 1, digamos que sería, todas son lesivas porque psicológicamente son terroríficas, pero bueno, es verdad que en función del grado, pues así hay una lesión más pequeña en la tipo 1 o tipo 2, y luego está la tipo 3, que lo que consiste es, aparte de una lesión, una sutura, un cierre de esos genitales, pues con el fin de cerrar la vagina y lógicamente de producir, bueno, pues muchas complicaciones a nivel físico. ¿Por qué se sigue practicando? Es que iba a decir esta barbaridad en algunos lugares del mundo. ¿Qué factores hay detrás de esta práctica? Pues son factores culturales, ¿no? Factores, pues como os he comentado, de eso, de pertenencia a un grupo. Todas las mujeres de mi grupo, de mi población lo tienen, o de mi etnia, y al final las niñas incluso, no es que lo anhelen, pero bueno, es la forma de que todas las mujeres a su alrededor les han realizado este corte con un fin teóricamente bueno para ellas, pues lo siguen perpetuando. Son prácticas además que se hacen generalmente en poblaciones rurales, se hacen un poco a las afueras, digamos que son como cierto tipo de rituales que son un poco privados, se llevan a las niñas pues a un entorno en el que no puedan ser vistas, y entonces es verdad que es muy difícil controlar, y un poco no es que lo oculte, ¿no? Sino que es como un acto de iniciación, un acto íntimo y que es poco visible, pero que se sigue perpetuando. Además lo hacen mujeres un poco de referencia en la comunidad, gente a la que un poco que admiran y que tienen como referencia las que realizan este tipo de prácticas. ¿Qué efectos tiene para la salud? También para una posibilidad reproductiva el día de mañana, si esas niñas se convertirán en mujeres y quieren ser madres. Es decir, ¿qué efectos tiene? A ver, efectos tiene muchos, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, pues lógicamente es una lesión que se realiza, una herida que se realiza de una forma sin ningún tipo de asepsia, ¿no? Sin ningún tipo de limpieza, en una zona pues que tiene muchos vasos, tiene muchos nervios, y produce mucha lesión. Entonces a las niñas un poco... Mucho dolor, a las niñas las cogen porque lógicamente, con lo cual es una situación de violencia en conjunto, o sea, ya no solo lo que haces, sino cómo lo haces. Entonces, pues lógicamente da sangrados, las heridas se infectan, a veces del propio dolor dejan de orinar porque tienen tanto dolor que dejan de orinar y no orinan. Luego se las venda mal las piernas para que no caminen y tienen que estar tumbaditas unos días hasta que eso va mejorando, va cicatrizando, y esto a nivel psicológico, lógicamente, pues también es como un shock, ¿no? Que a lo largo de los años se puede ir repitiendo. Y a largo plazo, cuando estas niñas van creciendo, tenemos que tener en cuenta que muchas veces se realiza cuando tienen meses o cuando tienen poquitos años, con lo cual muchas no lo recuerdan. Entonces, las que no lo recuerdan, pues ven que tienen síntomas, pero que a veces no lo asocian. ¿Qué síntomas? Los síntomas en la mujer más adulta pues son problemas con la regla, problemas al orinar como infecciones de repetición, dolores menstruales recurrentes, cicatrices que dan dolor, mucho dolor con las relaciones sexuales, y también son más frecuentes las infecciones porque se realizan con instrumental que no está limpio, que no está estéril, con lo cual tienen más infecciones que también llevan a una esterilidad, ¿no? A esas infecciones que ha ocurrido en los genitales pueden producir una esterilidad en un futuro. Pasa que ha pasado tanto tiempo, incluso que algunas no lo recuerdan, que intentamos sobre todo explicarles la relación que tiene entre esa práctica que se realizó en la infancia con la problemática que tienen ahora en la edad adulta. ¿Se lleva a cabo esa práctica en nuestro país, en el ámbito de la Unión Europea, en el mundo occidental? A nosotros, a ver, hay algún caso muy, muy esporádico que se ha visto en algún país europeo, pero es verdad que la mayoría de las mujeres que nosotros vemos, la mayoría no, todas las mujeres que han sufrido esta práctica y que las vemos en nuestro medio, en la Unión Europea o en España, es debido a los flujos migratorios. Cada vez hay más flujos migratorios. Estas mujeres que provienen de estos países, pues muchas de ellas viven en nuestro entorno. Y las niñas, a veces, lo que ocurre, que las niñas ya nacidas en nuestro país, en España, en la Unión Europea, el riesgo que tienen es que cuando viajen en verano con su familia a su país de origen, pues tienen un riesgo alto de que se les pueda realizar allí. Pero generalmente esta práctica se realiza en el país de origen.
¿Y cuáles crees que son los principales retos para erradicar la mutilación genital femenina en el mundo? A ver, es verdad que ya hace muchos años las instituciones se han propuesto erradicar esta práctica. Lo que pasa es que este mensaje lógicamente tiene que llegar allí se hacen campañas de concienciación. De hecho, casi en el 80% de los países hay leyes que prohíben esta práctica, pero bueno, como es algo que se hace, verdad que en el ámbito familiar, pues claro, al final son romper tradiciones instauradas desde hace muchos años en unas poblaciones. Entonces, es verdad que el mensaje es fundamental, la educación es fundamental de los padres para que no se lo realicen a las hijas, pero sobre todo hay que concienciar a la población, porque por mucho que tú prohíbas y lo haces a escondidas, como se suele hacer, es muy difícil atajar el problema, ¿no? Nos has hablado de las consecuencias físicas, pero ¿qué consecuencias emocionales, psicológicas tienen para las niñas, para las mujeres que han sido víctimas de estas prácticas? Bueno, pues al final todo este dolor que han tenido de una forma intencionada, este sometimiento a realizar una lesión o a realizar una práctica dolorosa, pues con el paso del tiempo, lógicamente, tienen mucho miedo a cualquier tipo de exploración ginecológica. O sea, nosotros como ginecólogos es muy difícil pues eso, entablar una relación para poder llegar a explorar a la paciente si tiene algún problema. De cara a las relaciones sexuales también tienen mucho miedo. Hemos de tener en cuenta que también que muchas de estas mujeres no solo tienen este tipo de violencia, no solo tienen la mutilación genital femenina, también muchas de ellas tienen matrimonios forzosos, aparte de otro tipo de agresiones, con lo cual al final son mujeres que tienen miedo, ¿no? Tienen miedo un poco pues pues eso, a las relaciones sexuales, miedo al embarazo, miedo al parto y bueno, y tienen pues el síndrome de estrés postraumático por todo lo que han sufrido durante muchos años, aparte de la mutilación. Cuando te encuentras un caso así, ¿se les ofrece la posibilidad de una intervención, de una rehabilitación? Cuando nosotros nos encontramos casos así, generalmente vienen todos acompañados de ONGs que se dedican son especializadas en el tema de la mutilación, que para mí es un punto fundamental, ya que digamos que es el primer acercamiento de estas mujeres que viven en nuestra sociedad y que tenemos pues muchas diferencias culturales a poder acercarse a un sistema sanitario como lo conocemos nosotros, que no es como lo conocen ellas. Ya. Entonces, a base de una formación, una educación y que cuando realmente ellas se dan cuenta de que eso que ellos se les ha practicado con alguna buena intención realmente es todo lo contrario, pues es cuando ya dan el paso de venir a la consulta. Entonces en la consulta es verdad pues que intentamos tratar todo lo que sean síntomas médicos de infecciones, dolores, y en algunos casos cuando ya tienen una buena adaptación y una buena, digamos, solución de todos los problemas previos, tratamientos psicológicos, se les puede ofrecer la cirugía. Y es una cirugía muy dolorosa, es una cirugía que tiene buenos resultados. A ver, existen dos tipos de cirugías. Una que es la apertura de esos genitales que han sido cosidos, que se llama desinfibulación, y luego existe otra cirugía que se llama la reconstrucción genital femenina, que es un poco recomponer anatómicamente todos los órganos en su sitio para recuperar una sensibilidad. Este tratamiento, bajo nuestro punto de vista, tiene que ir siempre acompañado de un tratamiento psicológico y sexológico, tanto antes como durante como después, porque son mujeres que llevan mucha carga de violencia a sus espaldas, mucha, pues eso, matrimonio forzoso, agresiones sexuales, por supuesto la mutilación, entonces hay que tratar todo de forma un poco en conjunto. Pensando en España, ¿tenemos protocolos suficientes para prevenir la mutilación genital femenina? ¿Y cómo deberían implicarse las escuelas, los centros de salud, incluso las familias? Claro. A ver, protocolos existen, es verdad que ya tienen unos cuantos años, pero es verdad que existe en la comunidad, casi todas las comunidades autónomas tienen protocolos de actuaciones sanitarias, de cómo coordinarlos. Hay un protocolo también estatal de actuación sanitaria, pero sí que es verdad que se intenta un poco realizar aparte de un enfoque sanitario, por ejemplo, el enfoque educacional es fundamental porque las niñas nacidas de estas madres que han sufrido mutilación ya están escolarizadas en nuestro país. Entonces es verdad que desde la educación detectar niñas que están en riesgo es importantísimo, desde la atención primaria, por supuesto, los pediatras. Entonces existen protocolos, pero es verdad que también hay desconocimiento un poco de cómo abordar el tema como un profesional, ¿no? Porque al final es un tema íntimo y que a lo mejor una pregunta
pregunta así un poco directa puede ser un poco intrusiva, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar formarse para ser capaz un poco de llegar a este tipo de conversación y poder abordar este tema de una forma, pues, lo menos agresiva posible para la mujer. Y las mujeres que están en esa situación, ¿qué problemas se encuentran cuando buscan atención o acompañamiento especializado? ¿Dan ellas ese paso? ¿Hay otras personas que las ayudan a darlo? Sí, yo creo que generalmente suelen venir siempre de la mano, sobre todo las que llevan poco tiempo en nuestro país o en nuestro entorno, suelen venir acompañadas pues de alguien que ha dado el paso antes y que le acompaña, bien sea un familiar o bien sea lo que había comentado de organizaciones que se dedican un poco a la formación con las figuras de la mediadora intercultural, que son mujeres también generalmente de su propio origen, de su propia comunidad, que ya están muy posicionadas y muy formadas en el tema y que las acompañan un poco a dar el paso de pues esto que me realizaron, aceptar que es una práctica que le produce mucha lesión y que va a buscar una solución para los síntomas que tiene. ¿Cuántos casos atendéis al año? Nuevos, pacientes nuevas que consultan por primera vez, unos 30 al año. 30 mujeres que... ¿Y tenéis otras que ya han pasado Claro, antes? pues claro, una vez que hacemos una primera visita, enfocamos un poco el problema, les explicamos también que muchas veces ellas no son conscientes de cómo pueden ser unos genitales que no han sufrido una lesión y cómo son los suyos. O sea, también tienen que identificar lo que tienen, porque a veces ni siquiera lo saben. Entonces, una vez que tenemos esa labor formativa y pues investigamos los síntomas que se puedan solucionar, y a partir de ahí se pone el tratamiento. ¿Qué le dirías a una niña, a un adolescente que le pueden estar diciendo, bueno, te vamos a llevar al país de origen o te vamos a hacer aquí esto porque dentro de la comunidad, pues porque es lo que hacemos, es una costumbre? ¿Qué les dirías? A ver, yo creo que nuestro foco tiene que estar en las madres, en los padres, en formar a que esas mujeres que ya se lo han hecho a ellas y viven entre nosotros, que sean conscientes que lo que les han hecho es algo que no se puede permitir, que es algo que no le produce ningún beneficio y que lo único que le produce es daño. Entonces, una vez que tengamos concienciada la madre si sabe lo lesivo que es, se negará a hacérselo a su hija. Pero claro, tenemos que concienciar a madres y a padres. Y luego concienciarles y aparte advertirles que está penado por la ley. Existen múltiples leyes en nuestro país que legislan este tipo de actos, aunque no se realicen dentro de nuestras fronteras. O sea, que tienen que tener claro que le va a producir mucho dolor, como le ha producido a la madre, muchas secuelas, pero que aparte está penado. O sea, que si a ti te llega una niña que se lo han hecho no en España, se la han llevado de vacaciones y te llegan a una situación así, ¿tú tienes la obligación de comunicárselo a las autoridades? Sí, o sea, de hecho los pediatras muchas veces lo que hacen es firman como un compromiso preventivo con los padres, y sabemos que los padres que la madre ha sufrido una mutilación y que tienen pensado hacer un viaje a su país de origen con el pediatra o con los sanitarios de atención primaria, lo que hacen es firmar un compromiso que no es un compromiso legal, pero sí que se comprometen tanto a valorar a la niña antes como después de un viaje. Y la falta de asistencia a esa visita posterior efectivamente es un motivo para avisar a autoridades y seguir a esa niña. La sociedad española está suficientemente concienciada con este problema, y no solamente la española, la europea. A ver, es que es un problema que es verdad que era muy lejano hasta que deja de ser lejano, ¿no? Pues en el mundo ahora ya no hay nada que esté lejano. Exacto, entonces todo lo que vemos lejos al final parece que no es nuestro, pero cuando al final es la compañera de la niña que va con tu hija al colegio o la mujer que vive en el barrio de al lado, pues al final es verdad que es una práctica que se realiza a muchísimas mujeres. Existen casi 230 millones de mujeres que han sufrido la mutilación, y claro, con los flujos migratorios pues efectivamente ya todo es de un poco de todo. Los profesionales, tanto sanitarios como el sector educativo, pues tenemos que formarnos en cosas que antes no habíamos visto, pero que ahora ya, pues efectivamente forman parte de nuestro día a día.
Pues muchas gracias a María del Carmen Gutiérrez Vélez por aceptar la invitación Entre Culturas, por acompañarnos en este capítulo de Voces por una Causa y sobre todo por la labor tan complicada que haces. Eres muy diplomática, pero lo has explicado perfectamente y vamos, a mí me ha producido un estremecimiento todo lo que has contado. Sé que eres un referente en salud sexual y reproductiva, eso sí, ¿no? Bueno. Bueno, sí, sobre todo hacemos más temas de mutilación. De mutilación, ¿no? Sí. De sensibilización sobre en contra de estas prácticas. Sí, pues sí. Muchísimas gracias, María del Carmen, y a todos ustedes por estar ahí una semana más. Muchas gracias. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.